Ayututa nispa tukuyta itikal mashikunata shukatuna paitakani kunan tutami kaipika tandariskanchi yukanchi doctor Damián Armijo paipa kamuta rixinkapa manchu. Muy buenas noches con todos, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. En esta noche nos hemos reunido en honor del doctor Damián Armijo, quien hace la publicación de su obra titulado Fundamentos del Derecho Procesal Constitucional. También saludamos a todos aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, ¿no? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Un saludo cordial damos a los panelistas que en esta ocasión nos acompañan. Saludamos a la doctora Pamela Aguirre Castro, quien está encargada de la presentadora de la obra Fundamentos del Derecho Procesal Constitucional. A su vez, saludamos también al doctor Emilio Suárez, comentarista crítico de la obra, de igual manera, quienes nos acompañan en esta noche. A su vez, de manera honorable, saludamos al doctor Damián Armijos, quien es el autor de la obra y por quien nos encontramos en esta noche. A su vez, de igual manera, saludamos un saludo especial a todos los directores y directoras de Latin Youth a nivel de Latinoamérica. En esta ocasión, saludamos a la doctora Romina Flores Cabrera, directora en Argentina. De igual manera, al doctor Oscar Barrieto, director en Bolivia, a la doctora Malu Méndez, directora en Brasil, al doctor Edgar Fuentes, director en Colombia, al doctor David Huerta, director en El Salvador, al doctor Teodoro Verdugo, director en Ecuador, a la doctora Lisbeth Padilla, directora en México, al doctor Carlos, director en Panamá, doctor Marcelino González, director en Paraguay, al doctor Edwin Morocco, director en Perú, al doctor Félix Tene de Sosa, director en la República Dominicana. A continuación procederemos con la intervención de cada uno de los directores que nos acompañan a través de nuestras redes sociales. No sé si podemos dar la palabra. La doctora Pamela Guise. Tenemos... Romina. Sí. A continuación tenemos la intervención de la doctora Romina Flores Cabrera, directora en Argentina. Estimada doctora, nos acompaña, tiene usted la palabra. Buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, le escuchamos, doctor. Perfecto. Romina Florencia Cabrera, muchas gracias. Lo único que quería decir primeramente es agradecer a mi amigo de años, al director general, el señor Damián. Realmente es una persona muy generosa, muy humilde en sus conocimientos, ha unido a través de Iberoamérica prácticamente a un gran grupo de juristas, pero sobre todo de personas preocupadas por la promoción y defensa de los derechos humanos, de los sectores altamente vulnerables, de la cultura de la paz, de la excelencia jurídica, del derecho procesal, no solo en innovación tecnológica, sino en la sensibilización del proceso. Realmente es un grupo que busca unificar criterios jurídicos para lograr un debate intelectual y buscar soluciones eficientes y eficaces al tejido social que ha sido muy dañado, no solamente a través de esta pandemia, sino en esta América Latina, ¿no? que ha sido castigada por diversas cuestiones, pero que siempre sale fortalecida por las grandes personas que se unen para propósitos éticos y sobre todo en búsqueda de la justicia. Esta gran obra del derecho procesal constitucional que promueve ideales de acciones de tutela jurídica efectiva va a ser un hito histórico jurídico, no solo en la historia de Latin Juris y en la carrera del señor Damián, que promueve también los valores a través de la Universidad de Salamanca también, que yo he estado hace algunas semanas, sino realmente va a ser un gran aporte a quien la adquiera. Así que los invito a todos y a todas a hacerse partícipes en la lectura y adquisición de esta gran obra. Dejo lugar a mis compañeros y compañeras y sobre todo felicitar de nuevo al señor Damián, a la excelente organización, darle las gracias infinitas porque confió en nosotros,
hace tantos años y que siempre sigamos unidos promoviendo la paz, la justicia y los valores. Y que tengamos un 2022 en presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora. Nos encontramos muy gratos por las palabras que nos ha brindado. A continuación tenemos las palabras del doctor Oscar Barrieto, director en Bolivia. Estimado doctor, tiene la palabra. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? Aló, aló. ¿Me confirman si está bien el audio, el sonido? Sí. Lo escucho, doctor. Muchas gracias. Ahora sí, y yo quisiera primeramente agradecer esta generosa invitación de poder participar del lanzamiento de tan importante obra del doctor, de nuestro director general, el doctor Damián Armijos Álvarez. También aprovecho para saludarles a todos y todas, mandarles un abrazo desde acá, desde La Paz, Bolivia, y obviamente saludar a los directores de Latin Juris y también a todos los colegas que estoy viendo de tanto tiempo y qué bueno que podamos hermanarnos, aunque sea virtualmente, para poder compartir precisamente la presentación académica de esta gran obra. Sobre la obra en sí, yo evidentemente les recomiendo mucho que la puedan adquirir y la puedan leer, porque indudablemente el derecho procesal constitucional es un brazo medular de la democracia y la defensa de los derechos humanos, ¿no? Por eso mismo el título de la obra sugiere fundamentos de ese derecho procesal constitucional, pues va a ser muy interesante y estoy seguro que así lo ha plasmado en ese trabajo nuestro director. No hay otro fundamento más que la protección de los derechos humanos, ¿no? A través, evidentemente, del derecho procesal constitucional y, por supuesto, la defensa de la Constitución. Estoy seguro que va a ser un gran aporte a toda la bibliografía jurídica de Latinoamérica y qué mejor que desde Latin Juris nosotros estemos impulsando publicaciones, ya sea individuales como colectivas. No hace mucho yo lanzaba también, como ustedes recordarán, el Habeas Corpus in Iberoamérica con grandes profesores, grandes amigos que han participado acá con esa obra y que próximamente yo también estoy mandándoles el impreso. Y miren ustedes que espero que en algún momento nos reunamos cuando la pandemia lo permita y podamos intercambiar obras y podamos realmente acceder a todos los libros que hemos ido produciendo desde Latin Juris. Y qué lindo que podamos seguir trabajando en lo académico y podamos seguir aportando con ideas que quedan expresadas precisamente en un libro. No hay nada mejor que aquello. Y bueno, yo auguro muchos éxitos a nuestro director, Damián Armijos. También le felicito porque escribir no es nada fácil. Escribir es algo que implica mucho tiempo, mucho dominio, mucho estudio y básicamente es una dedicación y vocación pues que el autor indudablemente tiene como pasión en su vida, ¿no? Entonces, bueno, yo dándole lugar también a los otros colegas, los otros directores, mandándoles nuevamente un gran abrazo y esperando que se encuentren muy bien. Aprovecho para ceder la posta a los otros colegas. Nuevamente, mil felicidades y vamos a estar aquí atentos, escuchándolos a todos y precisamente también escuchando al autor de esta gran obra, el doctor Damián Armijos Álvarez. Un gran abrazo desde Bolivia y que seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor, de igual manera, por sus palabras. A continuación, tendremos las palabras de la doctora Malu Méndez, directora en Brasil. Estimada doctora, está con nosotros. Tiene la palabra, estimada. ¿Me escucha? ¿Y ahora mejor? Saludos desde Brasil, un gusto estar siempre con ustedes. Es un gusto tener contacto con los amigos latinoamericanos. Brasil es un país aislado de Sudamérica, pero nosotros estamos empezando a integrarnos mejor. Nosotros ya estamos más conscientes que tenemos que tener esta integración porque somos todos hermanos. Entonces, yo quiero desear éxitos a mi amigo Damián. Yo no leí aún su obra, pero seguramente es de calidad como todo que él hace. Entonces, yo creo que va a ser un gran aporte para
el derecho procesal constitucional. Un gusto saludarles y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. El gusto es nuestro por su participación. A continuación, tenemos la participación del doctor Edgar Fuentes, quien nos acompaña desde Colombia. Estimado doctor, buenas noches. Tiene usted la palabra. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esto, que es una fiesta, sin duda, en la posibilidad de compartir no solamente con los directores de LatiJuris, de Hispanoamérica y Iberoamérica también, realmente, en toda esta construcción, sino también es una fiesta por tener esa posibilidad de estar presentando un libro como es el del doctor Damián el día de hoy. Sin duda, se me viene a la cabeza una frase de James Russell cuando habla que los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Pues gracias por compartir esa inteligencia, ese desarrollo, ese trabajo, ese compromiso por los fundamentos del derecho procesal constitucional, por unirnos también a todos en esta celebración y sin duda que sean los mejores augurios para todo lo que se viene en adelante con esa obra. Que sea el punto para discutir, para construir académicamente y que sea el punto sobre todo de acercamiento. Y da mucha emoción ya verlos en la presencialidad, nosotros a la distancia, que así como lo decía la doctora Romina, que sea pronto, que también nos podamos encontrar todos los directores de LatiJuris y todos los que hacemos parte de este equipo maravilloso para seguir haciendo ese trabajo constante de difusión del conocimiento, pero también de construcción permanente de todo lo que se produce en el contexto iberoamericano en el ámbito del derecho. No quiero finalizar sin otra vez citar una frase, pero en este caso pensar lo que dice Sir Francis Bacon, cuando dice, algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y otros digeridos. Pues ojalá que este sea uno de los que sean digeridos constantemente para que nos siga enseñando y para que siga el punto de partida, como ya lo mencionaba, para toda la construcción teórica del derecho procesal constitucional y de todo lo que desarrollamos a partir de LatiJuris. Un abrazo gigante y mis felicitaciones. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su participación y a su vez por las palabras brindadas. Doctor, buenas noches. A continuación tendremos las palabras del doctor David Mata, quien es director de LatiJuris en El Salvador. Doctor, buenas noches, tiene usted la palabra. Buenas noches, ¿me escuchan? Bueno, primeramente quiero saludar al director general, doctor Damián Armijos, a su bonita familia, a su madre, a su esposa, a su hermana también, con quienes tuve el gusto de conocerlos en Cuenca. Saludar a todos los directores de este bonito canal, esta bonita organización en Latinoamérica, y desearle los mejores éxitos y deseos a nuestro director general por esta obra que ha realizado, Fundamentos del Derecho Procesal Penal. Desde ya, pues, va a ser un texto de obligatoria lectura para mis alumnos, doctor. Vamos a analizarlo. Yo sé que hay mucho aporte científico en esa obra. Así que también, pues, esperando, como dicen los colegas, pues que pronto nos reunamos y podamos compartir muchas ideas acerca del derecho. Así que un abrazo grande para todos. Le deseo los mejores éxitos en esta obra, doctor. Muchísimas gracias de igual manera por sus palabras y también por su participación, estimado doctor. A continuación tendremos la participación y las palabras de la doctora Lisbeth Padilla, quien es directora de LatiJuris en México. Estimada doctora, buenas noches, tiene usted la palabra.
A continuación tendremos la palabra del doctor Carlos Herrera, quien es director de LatiJuris en Panamá. Doctor, buenas noches, tiene usted la palabra. Muy buenas noches a todos. Me da gusto que a través de este medio nos podamos reunir. Saludo a todos, a la familia LatiJuris. Recuerdo cuando empezó este gran proyecto que Damián comienza a llamarnos a cada uno para formar parte de esta gran familia de juristas latinoamericanos. Y qué más celebrar y darle de verdad la felicitación a Damián por esta obra que nos involucra primero que todo el esfuerzo humano de hacer primero que todo una obra. Ya Oscar sabe ese esfuerzo grandísimo que es para hacer una obra, que es un artículo, ¿sí? Y no solamente involucra el esfuerzo que Damián ha hecho en esta obra, sino involucra a toda su familia. Quien conoce a Damián sabe que no solamente es Damián, sino toda la familia de Damián involucrada en esta obra, porque aquí está la esposa, están los hijos, ¿sí? Está la propia mamá, están los hermanos. O sea, esta obra también es una obra de la familia Armijo, ¿sí? Damián, veo que esta obra la llamas tú un fundamento del derecho procesal, primero que todo considero que va a ser una obra de obligatoria lectura para todos los amantes del derecho, y estoy seguro que dentro de esta obra se plasma, ¿sí?, la defensa tanto de los derechos fundamentales como la protección de estos derechos fundamentales. Me da gusto que a través por lo menos de este medio donde podamos saludar, dando una voz de aliento y desearte éxito, Damián, en esta obra y en la que sigue. Esperamos que pronto LatiJuris, Argentina, México, Ecuador, Bolivia, Brasil, podamos reunirnos todos, ¿sí?, y abrazarnos y seguir haciendo grandes proyectos a través de esta gran academia LatiJuris. Un abrazo de Panamá. Saludos a todos. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras y las felicitaciones otorgadas a nuestro homenajeado en esta noche, ¿no?, doctor Damián Armijos. A continuación tenemos de igual manera la palabra del doctor Marcelino González, quien nos acompaña desde Paraguay. De igual manera es director de LatiJuris en Paraguay. Estimado doctor, buenas noches, tiene usted la palabra. Bueno, continuamos. A continuación tenemos las palabras del doctor Edwin Morocco, quien es director de LatiJuris de nuestra hermana República del Perú. Estimado doctor, buenas noches, tiene usted la palabra. Bueno, continuamos. En esta ocasión tendremos las palabras del doctor Félix Tena de Sosa, quien es director en la República Dominicana. Estimado doctor, buenas noches, tiene usted la palabra. Sí, buenas noches a todas y a todos, y en especial a Damián Armijos, que hoy pone en circulación su obra sobre los fundamentos del derecho procesal constitucional. Para mí es un gran privilegio formar parte de este proyecto latinoamericano que ha servido para estimular una conversación institucional, jurídica, cultural sobre el derecho en nuestra región, y que sin duda tendrá un impacto significativo en el futuro para construir una verdadera cultura jurídica iberoamericana. Felicito al doctor Armijos por la puesta en circulación hoy de su obra, que estimo está llamada a convertirse en un referente para los que nos dedicamos al estudio del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional. Producir un libro no es fácil, es una tarea que requiere mucho esfuerzo, independientemente de la receptividad o no que tenga la obra. Pero el doctor Armijos es un referente, digamos, en toda nuestra comunidad latinoamericana, y le auguramos el mayor de los éxitos a esta obra. Y
esperamos poder, digamos, leerla al igual que todos los directores de los otros países y compartirla con nuestros estudiantes para seguir construyendo, insisto, una cultura jurídica latinoamericana que sea compartida con estos valores y referentes comunes que tenemos en nuestras distintas constituciones. No quiero extenderme más y reitero las felicitaciones y espero que todos podamos comprometernos a seguir publicando obras y ojalá que podamos escribir una gran obra colectiva que recoja estas distintas perspectivas del derecho en Latinoamérica, un compromiso en el cual creo que debemos asumir los distintos directores que formamos parte de este proyecto de Latin Juris. Muchísimas gracias a las palabras otorgadas al doctor Damián Armijos por todos los directores de Latin Juris, ¿verdad? De los mismos que se encuentran en distintas partes a nivel Sudamérica. A continuación tendremos la presentación de la obra a cargo de la doctora Pamela Aguirre. Bueno, buenas noches, un gusto tenerla acá con nosotros. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos y especialmente para Daniel. Buenas noches para su esposa, para sus padres, para su hijo, porque como bien ya lo decían los directores de Latin Juris, pues una obra siempre es fruto del autor y del entorno que lo rodea. De hecho, es tiempo desde la familia, las reflexiones de aquí, cómo están las madrugadas y también, por qué no decirlo, lo que es fines de semana sacrificados en honor a la academia. Así que, pues es un día, como bien se señalaba, de alegría para el autor. El momento en el que hablamos de la obra, Fundamentos del Derecho Procesal Constitucional, del profesor Damián Armijos Álvarez, no podemos dejar de hablar de él y de su trayectoria como un profesional a carta cabal del derecho, un verdadero jurista. Tengo el honor de conocerlo hace más de 11 años en las aulas universitarias de nuestra querida Universidad Andina, justamente la maestría de Derecho Procesal. Y efectivamente tuvimos la oportunidad de conocer, de charlar y de debatir sobre varios puntos del derecho que en ese momento inquietaban y nos inquietaban en conjunto. Luego de eso he tenido la oportunidad de ver su crecimiento profesional y me honro en ser su amiga y tener el honor de prologar esta obra que es fruto justamente de sus reflexiones y también de otro de sus estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca. ¿Qué tengo que señalar sobre la presentación de esta obra? En el caso ecuatoriano, esta obra llega a abrir puertas sobre el estudio del derecho constitucional. Y esto porque en el caso ecuatoriano se han dado por sentadas varias premisas que no han sido debatidas y que en este libro se debaten y que se reflexionan. Fundamentos de un derecho procesal constitucional. De hecho, este es un tema que se ha reflexionado y que bien lo acota el autor en el primer capítulo cuando hace referencia a este análisis de si derecho procesal constitucional, constitucional procesal, o simplemente un pequeño apéndice del derecho procesal o un apéndice del derecho constitucional. Y en este punto y en este capítulo el autor se permite, tiene la osadía de una manera sagaz, de reflexionar con grandes juristas de la talla de Héctor Fixamudio, de Néstor Pedro Sagüez y de Diego García Belaúnde. Con base en aquello, nos presenta esta posición de cómo en Latinoamérica se ha ido gestando esta idea del derecho procesal constitucional con base justamente en las reflexiones de todo el desarrollo del sistema interamericano a partir del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el segundo capítulo nos presenta las fuentes de este derecho procesal constitucional con base justamente en la Constitución y todo el movimiento constitucionalista que se ha dado a partir en Latinoamérica a partir de la década de los 80, 90, la importancia de incluir normas procedimentales, procesales en la Constitución, el desarrollo que se ha dado desde el derecho internacional de los derechos humanos, justamente con base en el desarrollo tanto de los informes de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana, enfatizando justamente en la vinculatoriedad de estas fuentes del derecho,
la importancia que han tenido, y haciendo especial énfasis justamente en estas normas procedimentales constitucionales que de hecho existen en la Constitución de 2008. Y en el tercer capítulo nosotros tenemos el objeto de estudio del derecho procesal constitucional, los sistemas de justicia constitucional, estos sistemas de control constitucional concentrado, difuso, la mezcla y las varias combinaciones que existen en Latinoamérica a propósito de la presencia de varias influencias, tanto del sistema americano de Judicial Review como del sistema europeo kelseniano. Con base en aquello, luego hace reflexión a los principios de este derecho procesal, y creo que en este punto es importante reflexionar la particularidad de estos principios que está dado al siguiente punto, que es justamente ese derecho o esas normas procesales que parece ser que sí el autor se decanta por inclinar en que no es el mismo o los mismos principios procedimentales, sino que esta particularidad de la tutela de los derechos hace que este derecho procesal constitucional sea particular y que merezca atención y reflexión. A mí me queda, y no quiero robar la crítica a mi compañero, pero a mí me queda señalar que esta posición crítica, sagaz del autor, del profesor Armijos, nos invita a reflexionar sobre un tema que a día de hoy en el Ecuador está muy patente. A propósito, en la conversación previa tras bastidores, decíamos reflexión sobre la necesidad de una justicia constitucional especializada, la posibilidad de reformas de la ley orgánica, tal vez eventualmente de tener o de pensar en un código procesal constitucional integral que dé cuenta de todo el desarrollo que se ha dado de esta Constitución de 2008. Y pues precisamente esto es una provocación para la academia, una provocación para los abogados, para seguir pensando y reflexionando. No me queda más que felicitar toda esta grandiosa obra, reiterar que para mí ha sido un verdadero honor prologarla, y pues invitar a todas las personas que nos acompañan a que la lean, a que reflexionen de la mano del profesor Armijos y pues que presenten esa crítica constructiva, que esto simplemente hará de un segundo tomo de este derecho procesal constitucional. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las palabras brindadas por la doctora Pamela Aguirre, quien nos acompaña esta noche. Es muy grato contar con su presencia y con su participación. Muchísimas gracias, doctora. A continuación también tendremos los comentarios críticos de la obra a cargo del doctor Emilio Suárez. Doctor, muy buenas noches. De igual manera, es muy grato contar con su presencia. Tiene usted la palabra. Buenas noches. Muchísimas gracias, estimado Adrián, por la invitación y por darme esta tarea tan complicada de criticar una obra que tiene mucho sustento. Quiero empezar por saludarte, saludar a Pamela y a todos los aquí presentes y a quienes nos acompañan también por las plataformas virtuales ahora tan utilizadas dadas las circunstancias. Y quiero empezar por indicar que este libro me llamó mucho la atención por dos razones. Primero, porque el análisis que tú realizas creo que trasciende fronteras. No es un análisis centrado en el fundamento del derecho procesal constitucional ecuatoriano, sino que tú lo analizas desde una perspectiva, me atrevería a decir incluso regional, sudamericana, quizás iberoamericana, y cuál es el fundamento y cuál es el origen incluso etimológico de este derecho procesal constitucional. Y cuando yo leía tu obra, me llamó la atención, porque creo que aquí todos los tres somos docentes, directa o indirectamente en Derecho Procesal Constitucional, y me llamó la atención porque yo nunca me he puesto a pensar cuál es el fundamento que hay detrás de lo que yo enseño. El Derecho Procesal Constitucional, cuál es el origen, cuáles son sus vertientes, cuál es su fundamento, como tú muy bien has identificado en la obra. Y creo que con tu libro, me toman las palabras justamente de Pamela, haces una provocación interesante en darle un espacio, darle el espacio que se merece el derecho procesal constitucional, porque lamentablemente aquí en el país
no hemos tenido una historia procesalista en materia constitucional, y eso nos está costando ahora mucho. Y sobre todo, no desde el punto de vista académico, algo que tú también cuestionas, incluso haces un análisis interesante de cómo se aborda el derecho procesal constitucional en los distintos programas de posgrado, incluso creo que de pregrado en alguna parte lo dices. Y se ve una dispersión, como que no hay una unificación de criterios, porque claro, creo que todos tenemos absolutamente claro que hay un derecho procesal civil, que hay un derecho procesal penal, ahora hay un derecho procesal contencioso administrativo y contencioso tributario, y todos reconocemos y nadie niega la existencia, la importancia y el fundamento de esos tipos de derecho procesal. Pero ¿qué pasa con el derecho procesal constitucional? En el Ecuador yo creo que esa es la pregunta que asumo, y no quiero ponerme en tus pies al momento de pensar en esta obra, pero asumo que tú te preguntaste qué pasa con el derecho procesal constitucional, cuál es el sustento, cuál es la fuente y cómo se lo aborda en el Ecuador. La verdad es que es ese gran paso que tú das de dejar sentado este debate me parece fabuloso porque, como lo decía hace un momento, creo que es algo que no se lo ha pensado mucho aquí en el país. También otro tema que me llamó mucho la atención es que tú te planteas la necesidad de tener más o menos un código procesal constitucional. Y eso me llama la atención por una simple razón, y es que es algo que yo critico, por ejemplo, en las clases. Por ejemplo, y tú citas puntualmente el habeas corpus. El habeas corpus tiene que estar regulado en un código de procedimiento penal. Yo daría un paso más. ¿El habeas corpus lo deben manejar los penalistas o los deben manejar los especialistas en materia procesal constitucional? Y ahí creo que entramos en un debate. Yo personalmente me he fijado en ciertos habeas corpus que presentan los penalistas, con todo el respeto, pero creo que nos quedan faltando ese ámbito constitucional, ese ámbito procesal constitucional, más aún ahora con una corte que ha regulado, que tiende bastante a regular las garantías, los derechos, crea reglas. El otro día justamente discutíamos en medicina y llegamos a la conclusión de que hoy por hoy es imposible litigar en materia de garantías jurisdiccionales si no conoces la jurisprudencia de la Corte. O sea, eso es indudable. Entonces, quizás no solamente tener un código procesal constitucional, sino también creo que ya es hora de enfocarnos en el desarrollo jurisprudencial que se hacen a ciertas figuras que definitivamente la Corte muchas veces las modifica, las regula o las desarrolla a través de su jurisprudencia. Entonces, definitivamente, insisto, creo que un hilo transversal de toda tu obra es, lo que Pamela decía y lo que conversamos hace un momento, es la necesidad de la especialización. Y definitivamente para especializarnos en algo hay que conocer cuál es el fundamento y cuál es el sustento. Y tú, por supuesto, lo abordas desde tres vertientes del derecho procesal que me llamó la atención porque es algo que la verdad tiene mucha lógica y coherencia, y es el derecho procesal constitucional tiene una vertiente eminentemente procesal, como se indica, eminentemente constitucional, son dos vertientes importantísimas, y también desde el punto de vista internacional de los derechos humanos. Creo que esas tres vertientes, entender, como tú lo haces adecuadamente en tu libro, entender cómo aporta cada una de estas vertientes al derecho procesal constitucional, en este caso ecuatoriano, creo que es algo muy importante para dar un paso hacia adelante en reconocer la importancia de este tipo de derechos. Algo que me permito criticarte, eso es una crítica personal porque quizás yo no comparto así, es que tú citas la sentencia 11.16.3F, una sentencia polémica de esta Corte Constitucional, que incluso causó debate al interior de la Corte, respecto al tipo de control constitucional que existe en el Ecuador. Y claro, teníamos nosotros un precedente bastante claro de la anterior conformación de la Corte e incluso de la propia Constitución que nos decía que en el Ecuador existe un control concentrado. Y tú me dio la impresión que intentas abordar esto como que a partir de este precedente de la Corte, volvemos a la importancia de los precedentes de la Corte, quizás el modelo cambió a un control difuso y a un control mixto, quizás de control y constitucionalidad. Y yo creo que ahí hay un debate aún muy importante. De hecho, con colegas que ejercen la judicatura me han dicho, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros aplicamos la norma, consultamos la norma, esta jurisprudencia de la Corte no es muy clara porque además tienes votos concurrentes, como yo les digo, votos concurrentes de mayoría y votos concurrentes de minoría también respecto de esta decisión. Entonces, para mí eso no es algo que queda muy sentado, sobre todo cuando tú lo abordas
desde la temática de cómo aporta el derecho constitucional y hablas de la aplicación directa de la Constitución. Me parece que ahí este tema me quedó sonando. Y quiero finalizar nada más estos comentarios y esta pequeña crítica que me he atrevido a hacer a tu obra. Con el tema también que Pamela lo comentó hace un momento, pero que discutíamos antes de empezar esta charla, y me gustaría incluso conocer tu criterio, dado el abordaje que tú realizas de esto, la necesidad de especialización de la judicatura en materia constitucional. Ya hemos hablado de que es necesario tener un código que integre la materia constitucional, la materia procesal constitucional, pero ¿qué pasa con los jueces? En el Ecuador, quizás si me tomo las palabras de Pamela hace un momento, es muy romántico decir que todos los jueces ejercen la judicatura constitucional. Sí, todos los jueces tienen que conocer la materia constitucional, eso es indudable. Todo juez debe tener una formación constitucional. Pero tú hablas y lo abordas también el tema del fundamento del derecho procesal constitucional. Necesitamos jueces procesalistas en materia constitucional. Te voy a anticipar mi criterio. Yo creo que sí, yo estoy convencido que necesitamos jueces procesales constitucionales en el Ecuador. Insisto, tenemos jueces civiles, jueces penales, jueces de familia. ¿Por qué no tenemos jueces constitucionales? Si como tú muy bien lo indicas, es una materia que tiene un desarrollo específico, que si bien tiene vertientes, tiene naturalezas o origen, perdón, que viene del derecho procesal, del derecho constitucional y del derecho internacional en materia de derechos humanos, pero tiene sus particularidades, tiene sus peculiaridades y, como te lo digo, me atrevo a darte mi criterio, yo creo que sí necesitamos jueces constitucionales en el Ecuador, justamente como sustento, como conclusión de tu obra de estos fundamentos del derecho procesal constitucional. Te felicito también, es una obra muy interesante que me ha hecho reflexionar y replantearme la perspectiva desde la cual yo doy incluso mi cátedra, y tengo por seguro que será un libro que lo voy a utilizar de obligatoria lectura para mis estudiantes. Te felicito. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las palabras brindadas por el doctor Suárez, unas palabras muy bien traídas, quien también deja de tarea al doctor Damián, también para seguir investigando en el ámbito del derecho procesal constitucional. A continuación tendremos las palabras del doctor Damián Armijos, quien con sus propias palabras, las experiencias que ha vivido y ha traído, las ha podido plasmar en su obra Derecho Procesal Constitucional, las personas que nos encontramos aquí y también las que nos siguen a través de las redes sociales, tendremos el honor de poderlo escuchar. Estimado doctor Damián Armijos, muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Para mí es un gusto regresar a la presencialidad, así sea con aforo limitado, pero es muy motivador saber que poco a poco vamos avanzando a esto que siempre nos convoca, que es la academia. Agradecer realmente su presencia, los invitados, los familiares, los amigos, pero de manera muy especial a la doctora Pamela Aguirre, quien fue mi profesora, a quien quiero muchísimo y admiro profesionalmente. Siempre es un gusto compartir conocimientos con usted, doctora. Igualmente a Emilio Suárez. No he tenido el gusto yo particularmente de ser estudiante de Emilio, pero Fernando sí, que es mi colega directo, y me parecía fantástico realmente, Emilio, la forma como se está enseñando el derecho procesal constitucional. Yo le decía, con Emilio estás aprendiendo muy bien, así que no te está faltando nada. Y justamente por eso, pues hice la propuesta de una voz muy autorizada en la enseñanza del derecho procesal constitucional pueda hacer críticas, ¿no? Yo un poco estaba temeroso de qué podría decir Emilio Suárez al respecto. Me quedo un poco más tranquilo luego de los comentarios, inclusive sobre la crítica, porque hay algunas cuestiones también que decir. Desde luego, antes de ir con el asunto de fondo, quiero agradecer a todos los directores de Latin Juris que nos siguen desde Latinoamérica y al público en general y algunos participantes de diversos eventos que ya pues han
adquirido ya la obra. Desde el lunes estaré enviando la publicación con la respectiva dedicatoria. Muchísimas gracias, de verdad. Y desde luego el tiempo que mi familia ha sabido sacrificar, eso de que la obra es de la familia es algo muy cierto. No sé, de pronto estaba por ahí pensativo un fin de semana y de repente le decía a mi esposa, ¿qué opinas de esto, no? Ella que también está en el camino del derecho. Y de pronto, no sé, estamos en una conversación familiar y surgía un tema procesal constitucional en medio de la conversación. Pero bueno, realmente es un motivo de muchísima alegría que ustedes nos acompañen y decir algo respecto de la obra. Creo que la presentación está de maravilla. Yo pensaba casi hacer alguna referencia a eso. Y desde luego los comentarios críticos. Yo les quisiera compartir realmente que la pasión que uno tiene por el derecho procesal constitucional no solamente se acentúa en el estudio de la disciplina como tal, sino se fundamenta sobre todo en una relación humana que se tiene con las personas que buscan a un abogado que tenga conocimientos específicos en un tema puntual, y esa relación humana trasciende al estudio del derecho como tal, y ahí es cuando uno pone a prueba realmente si es que el derecho sirve para algo, ¿no? Yuval Noah Harari, en esta obra que se llama De animales a dioses, dice que el derecho es una ficción, es un invento. Entonces, el derecho no existe, los derechos humanos no existen, las leyes no existen, ¿no? Las entidades, etcétera, todo lo que está creado jurídicamente no existe. Es una invención de los seres humanos para que podamos vivir pacíficamente. Y entonces, ¿qué tan bien inventado está este derecho constitucional, este derecho procesal, que les sirva a los seres humanos para transitar por un camino que nosotros nos establecemos como sociedad, ¿no? Porque cuando fijamos una constitución, esa constitución nos dice, bueno, este es el rumbo por el que va a caminar la sociedad. Y cuando alguien de repente se sale de ese rumbo para vulnerar los derechos, entonces las garantías lo que hacen es encaminar nuevamente, enrumbar a esos fines que nos proponemos a través de la Constitución. Entonces lo que se busca es algo que nos permite vivir como sociedad. Y si es que algo tan importante como son las garantías que nos permitan vivir como sociedad armónicamente, o al menos que nos permitan tener la seguridad de que hay un camino para regresar a ese curso que nos fija la Constitución, no tiene las bases suficientes como para poder fundamentar la existencia de esta invención más que es el derecho procesal constitucional. Entonces, de ahí es que se refleja la crisis en la administración de justicia, ¿no? Y es una crisis de la administración de justicia que insisto, posiblemente se sustenta en una falta de fundamentación. Vean ustedes lo interesante que es el artículo 1 del Código Orgánico General de Procesos. Dice que regula todo, menos el derecho procesal penal, el derecho electoral y procesos constitucionales, es decir, garantías jurisdiccionales. Eso significa entonces que estas disciplinas son pero tan autónomas que no necesitan del Código de Procedimiento Civil. Y cuando luego nos vamos a una audiencia y tenemos que practicar alguna diligencia, nadie sabe qué hacer en materia de garantías jurisdiccionales. Y decimos, no, apliquemos subsidiariamente el Código General de Procesos, ¿no? Y terminamos aplicando un código que es propio del derecho procesal en algo que debería de ser sustentado por el derecho procesal constitucional, que tiene sus fundamentos propios, y de ahí la importancia de comprender la necesidad de realmente establecer un código procesal constitucional que apueste precisamente por ofrecer esas herramientas que necesita la ciudadanía para la tutela de sus derechos. Yo pongo un ejemplo en esa publicación, y es que si es que leemos las cosas solamente en clave procesalista,
Posiblemente una persona, digamos, que observa que a su vecino lo llevan detenido de manera arbitraria, los policías, pensemos, o algún grupo del Estado. Si es que vemos las cosas solo en clave procesal, ese vecino que posiblemente quiera hacer justicia no logre hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene legitimidad en la causa, no tiene un interés directo, ¿sí? O si es que esa persona fuera una persona de menor de edad, el menor de edad no tiene capacidad procesal, y bajo la rigurosidad del derecho procesal, entonces le dirían, vean, ni siquiera le vamos a tramitar su proceso. ¿Por qué? Porque es menor de edad y usted no tiene capacidad procesal. Ah, pero si lo que se entiende es que lo que está detrás de eso es la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entonces van a decir, no, esto tiene que entenderse desde la óptica procesal constitucional, y hay un principio de formalidad condicionada en virtud del cual no importa la edad que usted tenga, no importa si tiene o no legitimación en la causa, porque además es una acción popular y la puede proponer cualquiera, porque hay un interés difuso en la protección de los derechos humanos. Entonces, en esa lógica, sí cabe que el menor de edad o el agente oficioso, el vecino, proponga una garantía tan importante como el habeas corpus, por ejemplo, para tratar de dar con el paradero de este vecino que ha sido ilegítimamente detenido, ¿no? Arbitrariamente detenido. No sabemos si puede haber por ahí una desaparición forzada. Entonces, es importantísimo que utilicemos las garantías, pero sobre todo que podamos entender todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Y a eso precisamente intento adentrarme, porque esto nada más es un intento inicial para seguir discutiendo, para seguir debatiendo, seguir reconstruyendo estos fundamentos. Yo creo que para poderlo hacer es necesario identificar cuál es el objeto de estudio del derecho procesal constitucional. Un objeto de estudio que muchas veces ha sido entendido solamente en clave de proceso. O sea, lo que estudia aparentemente el derecho procesal constitucional son los tipos de procesos constitucionales, pero eso es una parte nada más. Eso es una parte, porque si es que vemos las cosas solamente bueno, en qué consiste la acción de protección, el habeas data, etcétera, y cómo funciona, y cuáles son las reglas, y cómo se notifica, etcétera, estamos con una visión limitadísima de una óptica que debe de ser mucho más global. Porque ¿qué hay detrás de ese proceso? Hay una magistratura constitucional, y por ahí va el asunto digamos, intento responder esa inquietud que planteaba Emilio. Y la magistratura constitucional es algo que le corresponde discutir a la sociedad en un seno tan importante como es la Asamblea Nacional, para efectivamente develar si es que necesitamos o no jueces especializados. Entonces, eso también es parte del derecho procesal constitucional, porque va íntimamente vinculado con quien ejerce la jurisdicción para tomar la decisión sobre esos procesos. Yo estoy de acuerdo también en el asunto de una justicia constitucional especializada. Sin embargo, creo que ese modelo, que precisamente lo incluyo en la obra, es algo que corresponde establecer al Estado como tal, y saber si es que estos fundamentos, al establecer un sistema de justicia constitucional como el que tenemos en donde hay jueces ordinarios que luego se convierten por arte de magia en jueces constitucionales, cuando les proponen una garantía, ¿no? ¿Es o no el modelo más apropiado? Entonces, estudiar la magistratura es importante. Ahora, si es que esos jueces pueden o no pueden aplicar directamente la Constitución, y entramos en el debate de cuál es el modelo más apropiado, también forma parte entonces de estos fundamentos, ¿no? Porque significa que cada Estado tenga la posibilidad de analizar el modelo que mejor le convenga, ¿no? En el caso ecuatoriano ya hemos tenido todos los modelos, pero todavía es posible seguir puliendo. Creo que al tratarse de una invención, siempre vamos a poderla seguir mejorando, y precisamente para eso está esta publicación, que realmente espero que pueda ser de muchísima utilidad, que sobre todo les pueda inquietar igual o más que a mí. Si es que eso pasa, seguramente se habrá cumplido su propósito, porque pasé
de repente me levantaba a las 4 de la mañana pensando en el habeas corpus y es como extraño decir eso, pero es la inquietud académica realmente la que está ahí presente. Uno ya cuando esto les comparto, o sea, ya al ver la publicación siente como que cierta paz, porque dice, bueno, por fin ya escribí, ahora espero la crítica para ver qué es lo que puede seguirse mejorando, porque sin duda alguna todo es perfectible. Se ha aportado, pues digamos, un pequeño granito de arena, recopilando, obviamente, intentando conversar con estos grandes juristas que se han dedicado al estudio del derecho procesal constitucional, con la finalidad, asimismo, de poder hacer una aportación desde nuestro querido país, desde el Ecuador, para toda América Latina. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar y por honrarme con pues, la lectura de esta publicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Damián Armijos. Sin duda es un aporte muy importante al derecho, sobre todo a los estudiantes del pregrado, del posgrado. Nos ha dejado bastante inquietosos al momento de empezar a leer su obra. Un agradecimiento y que sea una de las primeras publicaciones de las muchas que va a hacer. Estimado doctor, muchas felicidades. A continuación tendremos las palabras de despedida y brindis a cargo de la presidenta de Latin Juris, Jessica González. Por favor, un minutito, Blanco. Gracias. Gracias, Damián, por la obra que nos brindas esta noche. Muchas gracias por compartir nuestros conocimientos. Efectivamente, esta obra ha sido también de la familia. Se han sacrificado fines de semana, noches, algún evento en familia. Y es por brindarles a ustedes esta obra. Léanla y si tienen alguna crítica adicional, estamos bienvenidos a recibirla. Muchas gracias, Damián, por iniciar este sueño de Latin Juris. Muchas gracias a todos los directores de Latinoamérica por ser parte de este gran sueño de compartir los conocimientos a todas las personas, estudiantes, profesionales, amas de casa, a personas que no tienen idea de lo que es el derecho, pero siguen noche a noche los eventos. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar presentes acá y a las personas que están siguiéndonos desde las diversas plataformas como Zoom, Facebook y YouTube. Ustedes son la vida que nos dan a nosotros, son la fuente de energía que nos dan a nosotros para levantarnos todas las mañanas y brindarles materiales, libros, para que el estudio del derecho esté a las manos de nosotros. Muchas gracias, Damián. Muchas gracias a ustedes, doctoras, doctores. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias. Salud. Gracias. Gracias. Muchas gracias. El primero de la carrera. Gracias. Sí. Muchos. Gracias.